Hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan en esta tarde en la predicación del Evangelio. Vamos a compartir algunos textos. Nuestro hermano decía en el comienzo, el Evangelio, la buena noticia. Esta es una palabra del idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el idioma griego. Y en ese idioma estaba la palabra Evangelio. Entonces, el Evangelio es una palabra que significa la buena noticia o buena noticia. Es una buena noticia en el día de hoy donde recibimos siempre malas noticias, son las que recibimos más a menudo. Pero hay una buena noticia. Pero al ser una buena noticia tiene su contraparte, porque si recibimos una buena noticia es porque estamos en una condición de noticia mala. Y el primer texto que vamos a leer está en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, siglo I. Esta era una iglesia que estaba en el centro del poderío mundial en aquel tiempo. Roma era el poderío mundial en aquella época. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, dice el versículo 13, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Son fuertes los pasajes que describen a la generación del siglo I, que son muy aplicables a la generación que nos tocó vivir en el día de hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que le pasaba a la generación en la cual escribió el apóstol Pablo, también nos pasa en el día de hoy a nosotros. Esto es lo que vemos a nuestro alrededor. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la generación que le tocó vivir a Pablo, es la generación que nos toca vivir a nosotros. Hay una generación que piensa que no hay Dios, piensa que todo está, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo en el día de hoy, sobre todo tantas cosas que podemos ver. Y yo me pregunto, ante todo lo que vemos, ¿podremos ver algo más? Y yo pienso que ya no, estamos en el límite, el Señor viene ya en el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Estamos en los últimos días. ¿Qué podemos ver más de lo que ya hemos visto? Cómo todo se acomoda al propio entendimiento de la gente. No hay justo, dice Dios, porque si bien escribe Pablo, es Dios el que está hablando. No hay justo, ni aun uno. ¿Podría una persona decir, es que usted no me conoce, yo voy desde pequeño a la iglesia? Bueno, la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Cualquier persona que pueda decir que su vida está correcta delante de Dios, hay un pasaje para aquella persona que dice, no hay justo ni aun uno. Delante de Dios, ninguna persona puede decir que es justa. En la Escritura solamente vemos a uno justo, nuestro Señor Jesucristo. Él no fue nacido como nosotros. Él nació sin pecado porque Dios mismo hecho hombre. Pablo también escribirá a Timoteo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y Él, en un mundo injusto, Él fue el justo por excelencia, sin ninguna mancha, sin nada que decirle algo contrario. El mismo Señor pregunta a sus enemigos, les dice, ¿alguien me puede redarguir de pecado? ¿Alguien puede decir algo en contra de mí? Y ninguno se atrevió a alzar la voz contra Él. Al contrario, decían,
jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, porque de su boca salían palabras de vida eterna. Pero ¿qué hay de alrededor de las personas que estaban en la época del Señor y todas las generaciones a lo largo de la historia? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien entienda. ¿Cómo se puede entender que nuestra fe se base en la muerte de una persona, que la muerte de alguien inocente sea de beneficio para nosotros? Ese es el Evangelio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultación, su resurrección, su pronta venida. No hay quien entienda esto. Bueno, para nosotros los creyentes el Señor es precioso. La esperanza que tenemos de que el Señor viene nos mantiene esperanzados en que vamos a estar con el Señor, cara a cara, le veremos. No hay quien busque a Dios. Esto estaba en el siglo primero, está en el siglo, en nuestro siglo. No hay quien busque a Dios. ¿Qué persona se levanta por la mañana diciendo voy a buscar a Dios? Estamos hablando de los inconversos del mundo. Todas las personas buscan paz por sus propios medios, buscan hacerse autoayuda para estar mejor por sus propios medios, buscan ayudas en los seres humanos, pero no hay nadie que alce su mirada al cielo y busque a Dios. Romanos 6, capítulo 6, el mismo libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esa palabra dádiva, cuando era pequeño no la conocía, se entiende mejor como un regalo, es un regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Qué merecemos nosotros si no somos justos? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, el justo pago es la muerte. A Adán y Eva se le dijo que no comieran del fruto porque el día que comieran del fruto iban a perecer, iban a morir. Y Adán y Eva comieron del fruto y siguieron viviendo una cantidad de años más. Tuvieron hijos, tuvieron hijas y murieron ya de edad avanzada, más de 600 años. ¿Se estaba refiriendo entonces a la muerte física? Dios se estaba refiriendo a su muerte espiritual, a la muerte espiritual. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice también el libro de Romanos. Adán era nuestro mejor representante. Si tuviéramos que elegir al mejor ser humano que nos podría representar, sería Adán. Y él, como nuestro mejor representante, falló. Y la paga del pecado fue la muerte, muerte espiritual, y como consecuencia trajo la muerte física. Y Dios, en base a esto también, nos da un regalo. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida. Es vida, y esta vida es una vida eterna. Una vida eterna, la palabra eterna, no es perpetua, podría ser perpetua, que no tiene fin, tiene un comienzo, no tiene fin, perpetua, pero es eterna. No, la palabra eterna no tiene principio ni fin, es porque es algo sobrenatural que la vida misma de Dios a través de su Espíritu viene a morar en el creyente. Cuando cree en el Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Así que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. No es una vida intermitente. No hay tal cosa que soy salvo el domingo y la otra semana o el día viernes pequé y fui en una fiesta, hice tantas cosas malas, entonces perdí mi salvación, dice alguno. Si fuera una pérdida de salvación, estaría mal la Escritura al decir que es una vida eterna, porque la salvación no depende de lo que nosotros estemos haciendo o hagamos o dejemos de hacer. Es plenamente de Dios. Por lo tanto, no se pierde. Si dependiera del ser humano, de nosotros, ya tiempo que lo hubiéramos perdido la salvación, pero no depende de nosotros. Es un regalo divino,
dado al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. El mismo Señor Jesucristo es el regalo de Dios para nosotros, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el Evangelio, la buena noticia, que Dios hubiera podido enviar a su Hijo al mundo para condenarlo y hubiera estado en su pleno derecho, porque el hombre había pecado y la paga del pecado, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así que si Dios hubiera enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, en su pleno derecho estaba, pero no lo hizo. Envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, a los pecadores. Si tú estás en esta tarde escuchando y te sientes pecador, sientes que has fallado delante de Dios, obviamente la salvación es para ti. Ninguno de los creyentes ha nacido santo, ha nacido sin mancha, solamente Dios. En el momento que el Señor me salvó, mi vida estaba un desastre en la juventud. Interiormente habían tantos pensamientos contrarios a Dios, tantas creencias falsas, tantas cosas, y Dios conoce el corazón. El corazón estaba oscuro, estaba malvado, salían malas intenciones de aquel corazón, y el Señor me encontró. Escuché el Evangelio en una reunión como esta, obviamente en el local de reunión, y recibí al Señor en mi corazón. Señor, sálvame, dicen algunos, y el Señor llegó ese día. ¿Sabe qué? Después uno se da cuenta que Dios le había hablado una y otra vez desde la niñez hablándole al corazón en mi vida. Y el corazón del hombre es tan rebelde, tan contumaz, quiere hacer las cosas por sí mismo, en vez de recibir este regalo precioso del Señor, recibirlo. ¿Cómo se recibe un regalo? Más el regalo de Dios es la vida eterna. Lo recibo, solamente tomo el regalo, lo recibo y en gratitud digo, gracias. Imagínese una persona que recibe un regalo y pregunta, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto le debo por este regalo? Sería hasta una falta de respeto, porque un regalo no tiene precio para la persona que lo recibe. Es la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has recibido, amigo, este regalo? ¿En un momento de tu vida has recibido este regalo? Hay hermanos en esta época que están volviendo al Señor. Qué tremendo. Cómo el enemigo trató de disolver las reuniones y todo, pero ha sido de beneficio para algunos hermanos. Hay personas que se han convertido, hemos tenido testimonio de conversiones en el tiempo de este tiempo de pandemia, porque la salvación es de Dios y no puede parar el enemigo toda esta obra. El Salmo 103, versículo 1. ¿Qué nos dice allí? Salmo 103, verso 1. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es Dios hablando. En la antigüedad también. Y nos muestra cómo Él en su misericordia no ha hecho con nosotros como merecen nuestros actos. Había un ladrón en la cruz que reconoce esto al lado del Señor y dice, nosotros estamos pagando por nuestros actos, por nuestras obras, pero este ningún mal hizo, reconociendo la santidad, la perfección, la impecabilidad del Señor. Qué tremendo. Tú todo lo que has hecho merece un castigo. Todo lo que piensas merece un castigo. Son iniquidades, son pecados, son cosas malas delante de Dios. Pero Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él quiere algo mejor para el hombre. ¿Sabe qué? La Escritura dice acerca del infierno, y no es un cuento de abuelitas para atemorizar a la gente o alguna leyenda. El que más habló del infierno es el Señor. Y sabe que la Escritura dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles.
Dios no quiere la muerte del impío, quiere que el impío se arrepienta, se salve, se convierta al Señor y viva. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, lo leímos, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra allí arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Muchas personas asocian el arrepentimiento a golpearse el pecho, a rasgar vestiduras. Esas son expresiones externas de que una persona está arrepentida, pero no es el arrepentimiento eso. Hay personas que han llorado después de una reunión. Pensamos tal vez que se habían convertido al Señor, pero pasado el tiempo se alejaron. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mentalidad en la persona. Eso es arrepentirse. Cambiar la mentalidad, la mente, los pensamientos son cambiados. Todo lo que tú piensas de lo espiritual en cuanto a Dios, en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, en cuanto al futuro, en todo lo espiritual, tus pensamientos dicen una cosa. Lo has aprendido por costumbre, por películas, por libros, todo eso lo has aprendido desde tu niñez. Pero eso se contradice muchas veces con lo que dice la Escritura. Y tus pensamientos deben ir transformándose. ¿Qué dice la religión acerca de la salvación, por ejemplo? Que haciendo cosas podemos ser salvos. Imposible. Imposible eso. Y la salvación es un regalo. No es por obras que nosotros podamos hacer. Y Dios ha pasado por alto. Yo te pregunto, amigo, ¿cuánto tiempo ha pasado por alto? ¿Puedes decir tú, otra pregunta, podrías decir tú que eres ignorante frente al tema de la salvación? Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora en este tiempo, manda, es un mandato divino a los hombres en todo lugar, nos incluye a nosotros tan alejados del pueblo de Israel, que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de pensar frente a Dios. Comenzando el Evangelio en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, se dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, el cambio de mentalidad, cambio de tu forma de pensar, en tu mente, tu corazón, y creed el Evangelio, creed la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sabe qué Pablo dice en ese texto, de los cuales yo soy el primero? Y cada creyente, creo yo, que hemos pasado por esa experiencia, que nos consideramos el peor de los pecadores, y Cristo nos abre sus brazos y nos invita a creer en Él, que nos recibe tal como estamos. No hay que hacer ningún cambio exterior para acercarse a nuestro Señor. Él está esperándonos. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero la persona cuando cree en el Señor Jesucristo se da cuenta que estaba esperando al Señor allí. Cree del Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Muchas personas quieren hacer, el hacer. Pero la Escritura habla de creer solamente. Creer es por fe. Es por fe. El que oye, dice Juan 5:24, el que oye, la persona en estos momentos están oyendo, están escuchando, oyendo la palabra y cree, la fe, la convicción, nuestro ser, depositando la fe en alguien llamado el Señor Jesucristo y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Volvemos a reafirmar la idea de la vida eterna. Es posición. Posicionalmente tenemos la vida eterna. No en un futuro. No hay que esperar al más allá para saber si tenemos la vida eterna. Y se tiene en tiempo presente. Cuando la persona cree
al Señor Jesucristo, cree la palabra de Dios, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarle, la persona tiene, es una posesión adquirida, tiene vida eterna, y viene el Espíritu Santo y sella a esa persona, y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre, de la mano del Hijo. Es un sello indeleble, no se puede borrar con nada, es el sello del Espíritu Santo, queda allí por siempre. Y da la seguridad que no vendrá condenación, no vendrá condenación. Hay personas que cuando pasa una catástrofe sienten miedo. Hay un terremoto y se golpean el pecho diciendo, Señor, sálvame o ayúdame. Le tienen miedo a esas cosas, pero a la condenación, a lo que la Escritura dice acerca de la condenación, que es algo terrible, que va a ser eterno, un lago de fuego y azufre. La persona que cree en el Señor Jesucristo no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Eso es lo que hemos experimentado los creyentes, hemos pasado de muerte a vida y no vendremos a condenación, hay una seguridad allí. Y en el comienzo hablábamos del siglo I, donde escribe Pablo a los romanos. Y en ese tiempo confesar con la boca que el Señor Jesucristo era el Señor, era ya un indicio que la persona estaba condenada por el Imperio Romano, porque en ese tiempo los romanos habían caído en la idolatría hacia el César. Y el César era el Señor, el César era el Curios de la época. Pero llega este grupo de personas creyentes en el Señor Jesucristo que dice, Jesucristo es el Señor. No reconozco más Señor que a Jesucristo. El César ya no es el Señor. En aquel tiempo todo giraba en torno a César y él era el Señor. Entonces el que confesaba era casi una sentencia de muerte. Por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Es inconcebible que haya personas que se dicen creyentes y digan yo creo en la muerte, pero no en la resurrección. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, que solamente lo ve Dios, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estas personas que confesaban Jesús es el Señor, eran tomadas prisioneras. No los dejaban tener una fe abierta como en el día de hoy. Y muchas veces en la persecución o cuando hay problemas de ser creyente o por la fe, se ve quién realmente es un creyente verdadero. Ante la persecución muchos vuelven atrás. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Esa es la invitación. Y sabemos que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Hay una seguridad allí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Cualquier cosa que tenga tu vida pasada, el Señor hace un borrón y cuenta nueva y comienzas una novedad de vida. Es tremendo el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia. ¿Cuántas personas quisieran borrar su pasado? Bueno, el Evangelio, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a dejar hasta ahí la predicación del Evangelio en esta tarde.